Vamos a, vamos a empezar hoy con la mortalidad y la esperanza de vida. Página 206 y 207. ¿Vale? En primer lugar, la mortalidad. La mortalidad, la definición es que es el número de fallecimientos habidos en un territorio, normalmente, a lo largo de un año. Es como se mide la mortalidad. Y para hacer comparaciones entre regiones, entre países, entre ciudades, se utiliza la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad se obtiene dividiendo, veréis, esta es la fórmula, el total de defunciones en un año dado. Por ejemplo, en España se puede hacer hasta el año de 2019 porque tenemos los datos totales. Se cogen todos los muertos del año 2019 divididos entre la población total de España, por ejemplo, que son 47 millones, y el resultado de esa división luego se multiplica por 1000. Como pone en el libro, se expresa en tantos por 1000. La tasa bruta de mortalidad en el conjunto del mundo ha ido disminuyendo desde los años 50, por avances en la medicina, por avances en la higiene, por avances en la distribución de alimentos, etc. En los años 40 estábamos más o menos en un 20 por 1000 y hoy día se está alrededor de un 8 por 1000. Pero hay grandes contrastes entre regiones. No todos los países tienen esas tasas del 8 por 1000. Hay una gran disparidad, como veremos luego en el último párrafo. En la mortalidad, otro índice es la esperanza de vida. La esperanza de vida es la vida media de los muertos el último año. De los muertos en el último año. Tenéis un cuadro aquí de los países con mayor esperanza de vida. Bueno, os explico cómo se coge. ¿Veis? Vivimos en el tercer país del mundo con mayor esperanza de vida. El primero es Japón. ¿Cómo se mide la esperanza de vida? Pues te coges a todos los muertos de un año en un país, por ejemplo en España, coges a todos los muertos y sumas las edades de los muertos. Y una vez tienes la suma de todos los muertos de esas edades, lo divides entre el número de muertos. Y entonces te da la edad media de los muertos de ese año. ¿Vale? La esperanza de vida, por tanto, es la media de la edad de los muertos de ese año. No indica que tú vayas a vivir esa edad, sino que es la mitad, la edad media que tenían los muertos de ese año. Pues en España 82,83. Eso quiere decir que la mitad de las personas que murieron ese año superaron esa edad y que la mitad no llegó a esa edad. Al estudiar la mortalidad de un país también se tiene en cuenta la tasa de mortalidad infantil. La mortalidad infantil, que es el número de niños fallecidos menores de un año, también en un año dado y en un país normalmente dado. La tasa de mortalidad infantil es coger a los niños menores de un año que han fallecido en el año dado y dividirlo entre el número de nacidos en ese año. Y la división luego se multiplica por 1000 para poder hacer comparaciones entre países, ciudades o regiones. La mortalidad infantil también se ha reducido muchísimo en el siglo XX, pero igual que con las demás tasas de natalidad, de mortalidad, también la de mortalidad infantil, hay grandes diferencias entre países ricos y países pobres. Los ricos han descendido muchísimo la tasa de mortalidad infantil, por debajo del 5 por 1000. Por ejemplo, España está por debajo del 2 por 1000. Es el segundo país detrás de Japón en cuanto a mortalidad infantil. ¿Por qué se ha reducido muchísimo en el primer mundo, en los países ricos? Porque la mayoría de los niños nacen en el hospital y con los cuidados precisos en caso de
de peligros en el parto, pues los niños pueden salir hacia adelante. Sin embargo, en los países pobres, la mayoría de los partos se siguen produciendo en casa y no te los atiende un médico ni tienes los recursos. Con lo que la mortalidad infantil se mantiene bastante alta. Hay algunos países que están todavía en el 70 u 80 por 1000. Países como Angola o la República Sudafricana incluso con tasas superiores al 90 por 1000. ¿Cuáles son las causas normalmente de una elevada mortalidad infantil? Pues pobreza extrema, desnutrición normalmente incluso entre los padres y la madre, falta de asistencia médica o incluso que claro, estés en medio de un conflicto bélico, de una guerra. Igual que vimos con la natalidad, hay factores, hay causas que hacen que aumente o que disminuya la mortalidad. Por ejemplo, la alimentación. Alguna persona que esté bien alimentada, pues tiene más posibilidades de que esté sana y que tenga menos riesgo de tener una enfermedad. E incluso luego que se recupere mejor de esa enfermedad. Sin embargo, una persona desnutrida, mal alimentada, pues estará más débil y será más proclive para enfermar y poder fallecer. También hay que decir que en los países ricos se está produciendo riesgos para la salud y enfermedades por el exceso de comida. Cuando comes de más o cuando comes determinados alimentos que son perjudiciales para tu salud, como dietas ricas en colesterol. Pensar en vosotros comiendo bollos todo el día. Pues eso no es muy apropiado, o con aceite de palma. Eso aumenta las cifras de mortalidad. El acceso a servicios públicos, por ejemplo de higiene o sanitarios, también implican que aumente o disminuya la mortalidad. Claro, un país, una zona que tenga acceso a agua potable, sistemas de desagües, es decir, que las alcantarillas sean por debajo de las calles, pues eso también tiene una relación directa en que la gente viva más tiempo. El que tenga cerca un médico al que le puedas pedir por tus enfermedades también reduce la mortalidad. Claro, nosotros que tenemos un centro de salud enseguida a 5 minutos de casa, tenemos su asistencia en cuanto tenemos una pequeña enfermedad, pues mucho mejor que la gente que vive en un país donde tiene que hacer kilómetros para llegar a un centro de salud, o que incluso tengas que pagar una factura muy grande por un médico. Nosotros, gracias a la Seguridad Social, pues tenemos un médico que vamos a decir que nos atiende cualquiera de nuestras necesidades. Por eso los ciudadanos de los países desarrollados pues acceden a unos servicios, mientras que los de menos desarrollados no tienen esa posibilidad, sobre todo servicios sanitarios. Lo último que vamos a estudiar de demografía así a nivel general es el crecimiento natural o vegetativo. ¿Qué es el crecimiento natural o vegetativo? Pues es restar el número de defunciones al número de nacimientos, para saber si en un país la población aumenta o decrece. Ese es el crecimiento natural y vegetativo, sin tener en cuenta la inmigración, solo con la gente que vive en el país. Para medirlo, pues se utiliza el índice de crecimiento natural. El índice de crecimiento natural, que es esa resta que os he dicho, que lo tenéis en vuestro libro. El índice de crecimiento natural, tasa de crecimiento vegetativo o índice de crecimiento natural, número de nacimientos menos las defunciones, y luego por 100. ¿Vale? Simplemente por 100. ¿Vale? Una vez hacemos la resta y lo multiplicamos por 100, pues este índice a nivel mundial ha ido disminuyendo. Cada vez hay menos nacimientos y también menos muertes. El crecimiento va hasta situarse hoy día en el 1,2% en 2014. Pero también hay grandes diferencias entre países ricos y países pobres. Por ejemplo, en los países desarrollados, tipo España, está en torno al 0,2%. ¿Por qué? Porque cada vez la población está más envejecida. Eso lo veremos luego cuando veamos las pirámides de población, que lo veremos en la próxima clase. Las consecuencias de
descienda este índice de crecimiento natural es el envejecimiento de la población, ya que la población joven se va reduciendo, cada vez nace menos gente y una mayor cantidad de población llega a edades superiores a 65 años. Esto origina pues un mayor gasto sanitario, mayores gastos de pensiones, que debe cubrir una población activa, es decir, de adultos y de jóvenes cada vez más reducida. Van surgiendo los problemas económicos que hoy se tienen en el primer mundo para dar servicio a todas esas personas mayores. En los países menos desarrollados, pues el índice vegetativo es más alto, por encima del 2%. La alta mortalidad infantil y otras causas hacen que la esperanza de vida se mantenga bastante baja, alrededor de 50 años. Por eso, menos del 5% de la población llega a los 65 años. En consecuencia, la población sigue siendo muy numerosa, sobre todo entre los jóvenes. Lo que hace que haya otros problemas como son los gastos educativos. Si no son unos, son otros. Cada modelo tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. En esto de las ciencias sociales no hay nada perfecto, ¿vale? Bueno, pues aquí terminamos esta clase, y en el próximo día os enseño a ver pirámides de población, que es un gráfico muy interesante.